Hola. Buenas. Hola, El micro. Ah, ahora sí te escucho, te escuchamos. Para que no sé cómo hacer acá. ¿Y cómo me escuchaste a mí? Yo los escucho. Ah, buenísimo. ¿Ya empezamos? Pero, ¿ya empezamos? Cuando vos Alex, Sí, decime. cuando vos digas, empezamos. Vos ya pusiste como para presentación porque se te ve como que no estás presentando. Digo, se te ve tu PowerPoint, pero no en pantalla completa. Acá. Ahora ahora sí. Bueno, cuando quieran, ¿quieres que arranque diciendo algo y arrancamos, Mariana? Dale, ¿Dónde vos pones grabar? Sí, ya estoy grabando. Bueno, empezamos si quieren. Bueno, buenas tardes. Para los que están ahora, después, esto lo vamos a colgar, lo van a ver después. Vamos a presentar la primera parte de lo que es el protocolo de bacteriemia relacionada a catéter. Más que nada vinculada y centrada en lo que es el diagnóstico, el tratamiento inicial. Sobre todo estandarizarnos entre nosotros cuál va a ser qué cultivos vamos a mandar, en qué momento y cuáles gérmenes y cómo vamos a tratarlos por determinado tiempo. Hay varios puntos que son bastante polémicos y bastante discutidos, como van a ver, mucho más de lo que yo pensaba. Después que empezamos a revisar el tema, nos encontramos con varios aspectos que son, muchas son opinión de expertos y muchos otros todavía son respuestas que no tienen pregunta y que se van a manejar más que nada con el sentido común. Así que cuando quieras, Mariana, empezamos. Les agradecemos si pueden silenciar los micrófonos. Yo no, yo en esa no voy. Porque ella puede llegar después dicen sí, pero. No, yo en esa no voy. Bueno, eh, no se escucha bien. Mariana, espera No se Mariana, espera escucha. que cierren todos los micrófonos porque no se escucha. Está. ¿Pueden cerrar todos los micrófonos? El tema que se une gente y no solamente yo lo puedo aceptar. Bueno, como decía Alex, nosotros con Gabriela Bello y Alex Pintos armamos un protocolo sobre bacteriemias relacionadas a catéter, dado la alta frecuencia, la mortalidad en la unidad de cuidados intensivos. En realidad el objetivo es estandarizar, protocolizar el diagnóstico y el tratamiento, y esto es como un pantallazo grande, pusimos algoritmos que nos pareció que eran interesantes, y después la idea es ir a leer el protocolo para profundizar. Perdón, que Con una respecto, cosita cortita que me olvidé mencionar, Mariana, y capaz que es bastante importante, discúlpame que te corté la inspiración, que el protocolo también sí, vamos a hacer que participe el personal de nurses y enfermería, sobre sí, todo eso para la... era lo Ah, que iba a tata, decir ahora, que dale. la parte de prevención que van a ver que no está incluido en este protocolo lo van a dar las compañeras de enfermería en otra instancia. Ellas van a complementar con esa parte. Está.
Nosotros en realidad vamos a hacer referencia a los catéteres venosos centrales no tunelizados de corta duración, por la mayor utilidad en unidad de cuidados intensivos. Bueno, algunas definiciones que nos parecieron importantes: infección asociada a catéter es la respuesta inflamatoria sistémica originada por la proliferación de un microorganismo en un catéter. Es definitiva cuando está documentada microbiológicamente, y es probable cuando, en ausencia de cultivos positivos, los síntomas remiten 24 horas luego de que se haya retirado el catéter. Dentro de las infecciones asociadas a catéter está la bacteriemia relacionada a catéter, la infección del sitio de entrada, la infección del bolsillo y la infección del túnel. Nosotros en realidad vamos a centrarnos en las bacteriemias relacionadas a catéter, por su mayor influencia en lo referente a la morbimortalidad en el paciente crítico, igualmente sabiendo que en esta unidad de cuidados intensivos en el hospital policial, la incidencia no es tan elevada como en otros centros. Bueno, para el diagnóstico necesitamos la presencia de al menos un hemocultivo positivo obtenido por una vía venosa periférica en un paciente que tenga un catéter venoso central o que se haya removido 48 horas antes, con signos clínicos de infección tanto local como sistémico. En realidad acá se nos van a abrir dos escenarios. Vamos a tener un paciente que se haya removido el catéter. En este caso necesitamos un hemocultivo periférico positivo y la punta de catéter, el cultivo de la punta de catéter positiva al mismo microorganismo. Ahí decimos que tenemos una bacteriemia relacionada a catéter confirmada. En el caso, por diferentes motivos, que no se haya removido el catéter, se debe tomar muestra de un retrocultivo tomado simultáneamente con un hemocultivo de vía venosa periférica, con el mismo volumen de sangre. Los dos deben desarrollar el mismo microorganismo, pero el retrocultivo debe ser el primero en positivizarse con una diferencia mayor a 2 horas entre el retrocultivo y el hemocultivo. En estos dos casos podemos decir que estamos frente a una bacteriemia relacionada a catéter confirmada. Después vamos a tener otros escenarios, como la sospecha de bacteriemia relacionada a catéter, que es cuando el paciente tiene elementos clínicos de infección, como fiebre, chuchos de frío y hipotensión, con signos de infección proximal a los sitios de inserción de los catéter, pero que no tenemos documentado microbiológicamente. Ahí hablamos de sospecha. Y hablamos de colonización cuando aislamos en una punta de catéter un microorganismo, pero este mismo microorganismo no se desarrolla en el hemocultivo, y ahí tenemos que ver en realidad si tiene elementos de infección o no, para ver si estamos hablando de una infección asociada a catéter o una colonización. Después, una vez que tenemos la bacteriemia relacionada a catéter confirmada, que son los dos casos que hablamos al principio, en ese caso tenemos las no complicadas o las complicadas. Las no complicadas son aquellas que no son secundarias ni a tromboflebitis supurada, ni hay complicaciones infecciosas a distancia. Y dentro de las complicadas, acá hablamos de bacteriemia persistente. La bacteriemia persistente es la que luego de 3 días de iniciado un tratamiento antibiótico empírico y remoción del catéter, tenemos hemocultivos a las 72 horas que siguen positivos. En estos casos hay que buscar siempre una complicación, tanto local como a distancia. Puede ser tromboflebitis supurada o infecciones a distancia, que las más frecuentes que nosotros vamos a buscar es endocarditis. Después puede haber otras como embolia séptica pulmonar, endoftalmitis, arteritis, osteomelitis. Después tenemos la sepsis por catéter, que es una infección por catéter o una bacteriemia o una tromboflebitis asociada a disfunción orgánica múltiple, y la bacteriemia o fusquemia persistente, que es lo que hablamos previamente, que es la presencia de hemocultivos positivos después de 72 horas de un tratamiento antibiótico dirigido y de haber removido el catéter. Con respecto al tratamiento, bueno, el tratamiento se va a basar tanto en lo antibiótico como en qué hacer con el catéter, la conducta a tomar frente al catéter. El tratamiento antibiótico va a ser guiado a la colegiada de la unidad, como sean en todas las infecciones nosocomiales. Las guías en realidad recomiendan la cobertura de cocos gram positivos y bacilos gram negativos, que eso también se va a ajustar a la sensibilidad de cada unidad.
y sobre todo la presencia o no de complicaciones, que pueden ser los signos locales de infección, pero lo más importante que hablaban las guías era la inestabilidad clínica del paciente para guiar la conducta y el tratamiento antibiótico. Nosotros usamos este algoritmo que lo sacamos de unas guías argentinas que en realidad nos pareció importante y nos pareció que en realidad centramos el protocolo en este algoritmo, que es, empieza con un paciente que tiene fiebre con un catéter venoso central, y acá se dan dos situaciones. Un paciente con fiebre, con un catéter que tenga signos locales de infección en la punta del catéter, bueno, ahí en esos casos siempre se va a retirar el catéter, se va a cultivar la punta y se va a hacer un hemocultivo periférico. En estos pacientes que tienen fiebre y signos locales de infección, se va a hacer antibiótico empírico, que se va a basar en la gravedad del paciente, en la estabilidad clínica, y basado en la ecología de la unidad. En el caso de pacientes con fiebre, con un catéter venoso central, pero que no tenga signos locales de infección del catéter, a estos pacientes a todos se les va a sacar hemocultivos periféricos, pero acá lo que hay que ver es la inestabilidad del paciente. Un paciente que está estable, en realidad lo que recomiendan las guías es mantener el catéter y sacar retrocultivo y tomar conducta expectante respecto al inicio de antibióticos. En el caso de que el paciente fiebre pero sin signos locales de infección, se debe sacar hemocultivo, pero si el paciente está inestable, acá sí se debe retirar el catéter, cultivar la punta y empezar un antibiótico empírico basado en la ecología de la unidad. Disculpen que hay un micrófono abierto. Bueno. Después algunos puntos también que nos parecía importante mencionar, que también es cuando nos queda dudas con qué conducta tomar respecto a los catéteres, es que en realidad en todas las guías el cambio bajo cuerda no se recomienda, y mucho menos si estamos sospechando infección por catéter o si hay infección documentada. Solamente esto es muy discutido, solo en algunos casos se podría hacer cambio bajo cuerda si el catéter no quedó bien posicionado, si hay alteración de la crasis, pero serían en casos puntuales y a discutir. Después lo otro lo que enfatizan las guías es que el catéter se debe cultivar solamente cuando hay sospecha de infección, no se cultivan todos los catéter que se retiran. Tampoco se deben, nosotros en realidad en el protocolo, y según lo que estuvimos leyendo, no vamos a utilizar un criterio temporal para la remoción del catéter si no hay sospecha de infección. Y bueno, lo otro, esto que ya lo dije, que para la guía en realidad nos referimos a los catéteres venosos centrales de corta duración, pero esto también se va a extrapolar a los catéteres, las vías arteriales, que tampoco encontramos que haya mucha diferencia en las guías. Después esto último que pusimos acá abajo, en realidad es, en caso de que haya una punta de catéter positiva con un hemocultivo negativo, que en estos casos estamos hablando de una infección por catéter, porque tiene elementos de infección sistémica, acá sí se puede hacer un tratamiento por 3 a 5 días si no hay complicaciones. Esto también en realidad es muy discutido. Nosotros en el protocolo lo vamos a hacer así, lo vamos a tratar cuando haya una punta de catéter positiva con hemocultivo negativo con elementos de infección, pero había en otras guías, en realidad dependía de qué microorganismo se había aislado, y bueno, y también estaba muy discutido, que este protocolo en realidad nosotros planteamos que bueno, se puede ir actualizando dependiendo de los resultados que vayamos obteniendo. Con respecto a la antibiótico terapia dirigida, cuando tenemos la bacteriemia relacionada a catéter, que ya tenemos el microorganismo, si aislamos un Staphylococcus aureus, bueno, hay que ver si es meticilina sensible, cefasolina, meticilina resistente, tratamos con vancomicina. La duración del tratamiento son 14 días de antibiótico, y cuando aislamos un Staphylococcus aureus siempre tenemos que pensar
en las complicaciones y sospechar complicaciones. Por eso en este caso sí se va a hacer un ecocardio transesofágico. Cuando aislamos estafilocoagulasa negativo, también se va a tratar, dependiendo si es meticilina sensible con cefazolina o resistente con vancomicina, se hace un periodo más corto de tratamiento de 5 a 7 días. Cuando aislamos enterococo, si es sensible, vamos a tratar con ampicilina 7 días de antibiótico. Si aislamos un hongo, una cándida, se hacen antifúngicos, y el tratamiento es más prolongado, son 14 días luego del primer hemocultivo negativo. Y cuando aislamos bacilos gram negativos, en realidad esto se ajusta a la sensibilidad de la unidad y a la ecología de la unidad, y se hacen 7 días de antibiótico. Los controles del tratamiento a todos los pacientes se debe realizar a las 72 horas de reiniciado el antibiótico y de la remoción del catéter para descartar justamente bacteriemia persistente. La procalcitonina y PCR es útil, estos parámetros se usan para la duración de tratamiento, pero sobre todo para evaluar la respuesta. Se dice que si a los 3 días disminuyen los niveles de los mismos, eso significa que hay buena respuesta al tratamiento. Con respecto al ecocardio transesofágico, como ya mencioné previamente, en caso de aislar Staphylococcus aureus o una cándida, ahí se debe hacer, nosotros en nuestro protocolo lo vamos a hacer a todos los pacientes. En el caso de bacteriemia persistente, también le debemos hacer a todos los pacientes, que en realidad se recomienda hacer una semana después del inicio de la bacteriemia para descartar falsos negativos. Y otros casos, como si el paciente tiene factores de riesgo, prótesis valvular, dispositivos intravasculares. En estos casos también nosotros vamos a realizar ecocardio transesofágico por los factores de riesgo para desarrollar enfermedad diseminada, vamos a realizarla a todos los pacientes. Y Doppler venoso también, en caso de bacteriemia persistente, se va a realizar el Doppler venoso para descartar tromboflebitis. Y bueno, esto es todo. La idea es que después vayan a leer el protocolo, que para profundizar sobre el tema, es cortito y en realidad queríamos hablar sobre todo del diagnóstico y que quede bien claro el diagnóstico, el algoritmo ese que pusimos al principio, qué conducta tomar respecto a los catéteres, que es lo que creo que más dudas nos genera, y el tratamiento antibiótico. No sé si alguien quiere decir algo. No, Mariana, no, impecable. Antes que hagan una pregunta, que seguramente son varias, la idea, aparte de tratar de sistematizar en 8 páginas, incluida la bibliografía, en la primera presentación del protocolo, se necesitó revisar varias cosas porque en muchos aspectos no hay un consenso unánime y como le decía al principio, se basa mucho en la opinión de expertos en qué hacer en determinados casos, y nosotros teníamos unas conductas bastante dogmáticas con respecto a algunas posturas y tratamientos que ahora se han visto que este, no son tan así categóricas de hacer determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo le voy a poner una cosita cortita de los puntos más que nada que se nos ha dificultado realizar Para golpe trasero. Dale. Alex, ¿Te presento nomás? ¿sí? A ver, capaz que tenés que dejar de presentar el tuyo y así yo pongo el mío. A ver, ahora sí, para. Capaz que me tenés que habilitar como anfitrión. Si no, no se preocupe mucho tampoco. Y como no, acá no está, Alex.
Si no se caliente, los voy mencionando, no se preocupe, que igual queda grabado, después lo ven, no se caliente mucho. Si le das a Alex, me le dejas mode, al mode, acá. Permitir. Me dijo. ¿Sí? A ver ahí. A ver, ahí me pareció algo, ahora sí. Acá. Bueno, les comentaba eso que son varios, pero estos son los que se me ocurrieron hoy de mañana, que en realidad, sobre todo lo que mencionaba Mariana, que hasta se nos hace inicialmente complejo definir o diagnosticar qué es una bacteria relacionada al catéter. Y ahí, evidentemente, por lo menos recordamos y nos damos cuenta que esto involucra lo que son todas las, está englobado de lo que son las infecciones relacionadas a catéter. Así que nosotros empezamos a desglosar de qué íbamos a tratar el protocolo y simplemente nos enfocamos en las bacterias relacionadas a catéter, de los catéteres de corta duración que los que usamos nosotros. De esas, empezando por ahí, después nosotros pusimos qué pasa con el cambio bajo guía. ¿Qué pasa con el cambio de forma sistemática con un criterio temporal de las vías venosas centrales? Y el caso del eco transesofágico, si se aísla un SAMS o un hongo, en realidad me olvidé de ponerlo, ¿no? Cuando poca, ya les digo, la evidencia es muy poca, no está centrado en lo que es el catéter venoso central de corta duración. Hay algunas cosas que encontré de lo que está relacionado con los, por ejemplo, con el Swan Ganz. Y bueno, las posturas, las opciones son tres o dos grandes. Por lo menos en principio lo que ellos plantearon en los estudios y lo que hicieron de los estudios observacionales, lo que hacen es o retirar el catéter o dejarlo y controlarlo. El que lo deje y lo controla, obviamente tiene una tasa más alta de lo que son las bacteriemias asociadas al catéter. Estamos hablando de que dejarlo y controlarlo siempre y cuando no tenga elementos locales o generales de infección y sin sospecha de infección asociada a catéter, ¿no? Y cuando se retira, ¿qué pasa? Obviamente que lo que todos queremos evitar cuando dejamos un catéter o hacemos un cambio bajo guía, que aparecen las complicaciones mecánicas. Por eso digo, una postura de decir, ¿es mejor hacer esto o mejor hacer lo otro? No. Por eso nosotros inicialmente, ¿qué pusimos? La evidencia es muy poca. Y para los casos mencionados, por ejemplo, lo primero que nos tenemos que preguntar es si el catéter sigue siendo necesario, o sea, o si lo podemos retirar o podemos pasar a hacer una vía venosa periférica o pasar toda la medicación que tiene el paciente sin vía oral. Otra opción que estuvimos hablando hoy de mañana, que tampoco está demasiado escrito, sin elementos locales o generales de infección, bueno, es un retrocultivo, hemocultivo, y ahí controlar el catéter, si lo retiramos o no. Por ejemplo, esto es un catéter 12 días y de repente el paciente tiene una nutrición parenteral y necesita 2 o 3 días más de tratamiento. Es un paciente que tiene una discrasia, es difícil el emplazamiento, es complicado hacer una nueva vía porque nos ponemos más un riesgo que un beneficio. Bueno, le tomamos un retrocultivo, hemocultivo, y bueno, si viene positivo obviamente lo sacamos, y si viene negativo mantenemos el catéter, ¿no? Muchas de las otras, con el criterio temporal pasa exactamente lo mismo. El sentido común siempre nos lleva a hacernos la misma pregunta. Todos los días debemos regular la necesidad de un acceso venoso central. Siempre que el acceso central no sea necesario, vamos a retirarlo. Tampoco recomendaciones de qué hacer, de cuánto dura un catéter venoso central, no está escrito. Hay más que nada guías o como las que estamos haciendo ahora, o recomendaciones de centros hospitalarios. Pero no, no hay un criterio como nosotros decimos, bueno, tiene 7 días, hay que hacer un acceso nuevo o cambiarlo bajo guía o dejarlo o qué hacer. No hay. Lo mismo que el anterior, checar los elementos de infección local o general, y si tiene elementos locales, obviamente sacar y cultivar, y si no tiene, controlarlo con un hemorretrocultivo. Sería la conducta menos invasiva. ¿Qué dice la Biblia nuestra de lo que son de la parte infecciosa? Las guías de la CDC, de la ITSA, son bastante desactualizadas y pone 3 posturas, por ejemplo, con respecto al cambio bajo guía. Para los pacientes que no tienen una fiebre de origen explicado y los resultados de los cultivos, de los hemocultivos son negativos, puede ser planteado de cambiar un catéter venoso central bajo guía. Incluso, por ejemplo, no voy a leerlos todos, pero acá abajo ponen, si absolutamente no hay alternativa de sitios vasculares para el catéter, entonces
se puede cambiarte un catéter que esté ya colonizado o infectado. Por eso digo, hoy las evidencias más nuevas dicen totalmente lo contrario. O sea, dice sacar y cultivar. De esto yo les genero más dudas que certezas. Y eso es un poco lo que le quería transmitir de la parte dificultosa de lo que es este consenso. Y que seguramente van a haber varias actualizaciones o sugerencias de lo que ustedes vayan leyendo y vayamos viendo todos los días, ¿no? ¿Qué pasa con el eco transesofágico y las bacteriemias? Bueno, en estas guías, que son más que nada opinión de expertos, son de TIMSIN 2020, son las más actualizadas, dice que el eco transesofágico solamente sería en caso de que haya bacteriemia persistente aureus o fungemia o enterococo. ¿Qué quiere decir? O sea, nosotros aislamos un SAMS, le hacemos hemocultivo a 3 días y persiste con bacteriemia, bueno, ahí sí le hacemos un eco transesofágico. En la mayoría de los casos no estaría indicado, cosa que va contra la escuela que nosotros teníamos formación, ¿no? Que le hacemos un eco transesofágico a la semana y después a los 2 o 3 meses, ¿no? Con los otros gérmenes sí hay un poco más de unanimidad de criterios, solo se haría en caso de que tengamos algún riesgo de endocarditis, pacientes con hemodiálisis, que tenga ya embolias sépticas en otros sectores, uso de drogas intravenosas, prótesis valvular o enfermedad cardíaca estructural. Este mismo punto, y con respecto a la recomendación del eco transesofágico, bueno, acá dice que para todos, como son las guías de la SEMISIUC, para todos los pacientes que se aíslen un estafilo o cándida, eco transesofágico. Bueno, después el resto, los hemocultivos de control y el seguimiento con estafilo. Por eso le digo, bueno, son 2 posturas que son no contrarias, pero son una toma de decisiones bastante importante que de repente no es a la escuela que nosotros estábamos más formados. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer, por ejemplo, con este punto? Y bueno, vamos a... no hay gran cantidad de bacteriemias relacionadas a catéter a estafilo. Y bueno, la idea nuestra es sistemáticamente a la semana hacer los ecotransesofágicos y bueno, y hacer un relevamiento. Si casi todos los ecotransesofágicos nos dan negativos, coincidiendo con que no hay una bacteriemia persistente, bueno, capaz que tomamos más la postura del autor Ahora, si por el contrario, si nosotros tenemos una gran cantidad de endocarditis, incluso sin bacteriemia persistente, bueno, capaz que tomamos la rama del ecotransesofágico sistemático a todos los estafilos y cándida. Estas son más o menos las cosas que se me ocurrieron hoy de mañana. Van a surgir muchas más, seguramente cuando la lean nos van a tratar de llegar a hacer sugerencias o cambios y bueno, seguramente los vamos a adoptar. Les quería agregar eso nomás y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o obviamente deben tener muchas con respecto a lo que hablamos. Alex y Mariana, no, me pareció muy buena la iniciativa. Yo les quería preguntar, si bien vos ahora presentaste lo de la ITSA, Mariana dijo que lo habían tomado de una guía argentina. ¿Qué los llevó a tomar esa guía para el protocolo? Bueno, primero que estaba en español. Pero más que por encima de eso, era una guía bastante nueva y adaptada al medio. El medio argentino es un medio muy parecido al nuestro, con la misma disponibilidad de recursos, usan las mismas técnicas de inserción. La mayoría, si bien no me equivoco, que es un tema que tampoco lo mencionamos ahora, usan con 2 lúmenes o un lumen solo. Es otra cosa a tener en cuenta, cuando tomamos retrocultivo tenemos que tomar a todos los lúmenes los cultivos de sangre. La forma de curar las vías las vías es muy parecida a la nuestra también. O sea, tiene una idiosincrasia muy parecida a la nuestra. La guía argentina de Farina es el autor y ya hace varios años que viene estudiando el tema. No, y además, acompañando acá un poco, la guía que maneja Farina, que en realidad son con varias sociedades argentinas, en su bibliografía, los puntos claves
se basaron en las guías del CDC, en la de la SEMISIUC, y bueno, en realidad nosotros fue una mezcla. Lo que sacamos específicamente y textual es el primer algoritmo del manejo del paciente con fiebre, portador de un catéter venoso central, más que nada para que quedara bien claro. Pero los puntos claves que estuvimos discutiendo, nos guiamos también en el CDC, en la ITSA y en las guías españolas de ACEMISUC, bueno, y en el trabajo de TIMSIT, que también son los que utiliza este autor en las guías argentinas. Eso. Perfecto, buenísimo. Gracias. Sí, hay un montón de cuestiones, por ejemplo, que tuvimos que ir a buscar en forma particular. Por ejemplo, el control del tratamiento antibiótico o la respuesta al tratamiento antibiótico guiada por procalcitonina o por PCR, fuera de la leucocitosis y la fiebre. También tuvimos ahí que rascar un poco con la bibliografía. Hay algún estudio observacional. Después, por ejemplo, con el uso del Doppler, el Doppler venoso para descartar complicaciones locales también. Es otro tema que nosotros preferimos más que nada basarnos en cosas que ya estaban estudiadas y prácticamente nada en opiniones personales, digamos, ¿no? Hay algunas cosas que nos costaron encontrar evidencias más que otras, y después otras que nos llevamos sorpresas de que la evidencia no era tan firme como nosotros queríamos, y son mucha opinión de expertos. ¿Se plantearon alguna manera de implementarlo esto para que sea sistemático en la unidad y para que el resto de los médicos adhiera? No sé. Sí, eso Gonzalo, es buena la pregunta. Y eso más que nada, con y con el resto de los protocolos, me parece capaz que tenemos que trabajar me parece no, tenemos que trabajar con la gente, con las nurses, que son los que están más acostumbrados a la medición de la aplicación de ciertas medidas. Lo ideal sería medir antes y después del protocolo, pero lo que estaría interesante es medir la aplicación del protocolo, o sea, que esto se use, que no quede en un bibliorato y en una presentación, que se use y que Exacto, se participe exacto. que se participe en sus modificaciones y versiones. No, totalmente. Por eso, me parece que de alguna manera, si bien hay mucha gente conectada en el Zoom, de alguna manera lo tendríamos que bajar, buscar alguna estrategia para que todos tengamos presente esto, que nos llegue a todos, ¿verdad? De repente refrescar los conceptos con algunos cuadros, mandarlos por WhatsApp, Sí, hacer sí. alguna otra presentación, o sea, estar más presente digo, porque son conceptos que cada uno tiene a veces su criterio de hacer las cosas, y de alguna manera lo que está bueno es que lo podamos unificar. Sí, esa iba un poquito por ahí la idea de hacer como infogramas. Armamos algo para la memoria de la ventilación mecánica que ya lo tenemos que mandar a imprimir y buscar un lugar donde nosotros los podamos mirar y claro, y que eso se pueda criticar en el buen sentido y modificarlo. Alex, yo pedí la palabra. Primero Ah, que dale, nada, perdón, buenas tardes. ¿cómo andás, Caro? Primero que nada, felicitarlos a Alex, a Gaby Bello y a Mariana Ni, que tal vez, por la onda que le pusieron a esto, por el manejo y por la paciencia que tuvieron en armar. Creo que los tres hay que sacarse el sombrero. Segundo, la presentación fue muy clara. Estoy de acuerdo con Gonzalo que lo más importante de todo esto es ponerlo en práctica, que creo que es lo más difícil. De hecho, está Lourdes conectada, me parece, y una de las ideas es compartir y trabajar en conjunto con que ellos van a implementar el sistema de cuidado de las vías, y que creo que es muy importante todo esto, ¿tá? Que no quede archivado como muchas cosas que a veces hacemos y que quedan archivadas. Alex, vos sos el informático del grupo y quizás puede haber una forma de que lo pongamos en la computadora, de fácil acceso, sí, y que sea de fácil lectura, o sea, 3 cosas, así como vos hiciste un insuma final que fue muy claro y que creo que nos ayorna a todos y nos hace pensar y cambiar algunos conceptos que teníamos.
creo que está bueno que esas 3, 4 cosas salten como alertas o buscar la forma. Yo en otro lugar que trabajo se van desplegando como solapitas, que no son muchas, frente al emplazamiento de la vía, que se puede poner vía a tantos días, un salto rojo y desplegar 2 o 3 solapitas que capaz no ha de ser difícil. Yo soy una inútil, pero creo que para vos va a ser muy fácil. Digo como idea, ¿no? Porque esto está bueno, creo que está bueno implementarlo. Ya te digo, no solo por lo que ustedes transmitieron, sino creo que para usarlo y para cambiar muchos conceptos que tenemos y que estamos malogrando en el servicio, en pro del paciente y en pro de todos, ¿no? Sí, para trabajar más uniformemente. Creo que es eso, ¿no? No lo que a mí me place ni lo que le place al otro, y que todos hagamos lo mismo. Creo que acá es fundamental la participación de los residentes, además de los médicos de guardia, porque los residentes son los vectores del conocimiento y los vectores de qué hacemos, ¿no? Si el médico guardia no plantea, es el residente que tiene que tener claro qué es lo que tenemos que hacer. Por eso son los responsables, o sea, ahora de que todos tienen beca paga, Gonzalo, para el Congreso, creo que a ponerse las pilas no es que estemos pasando factura de nada, sino que a ponerse las pilas, y bueno, me parece que va por ese lado. Pero bueno, felicitar a los tres y plantear de que esto tiene que ser más seguido y con temas a actualizar, ¿no? Gracias. Sí, la idea era un poco ahora presentarlo, documentarlo y después sí armar, ver la forma de armar algunos cuadros o algo para poder que todos lo tengamos al alcance y nosotros quedar también a disposición si surgen dudas respecto a la conducta a tomar o lo que sea. Hola, ¿cómo están? Lourdes. Tenía levantada la mano, no sé si puedo hablar. Sí, dale, tranqui. Doy fe que trabajaron un montón, yo también los felicito porque estuve hablando con los chiquilines. Me parece que este tema enfrenta en realidad un desafío a todo el equipo de medicina intensiva, tanto a los médicos en muchas cosas de las que hablaron, y una cosa de las que también lo nombró Gonzalo y Carolina es que está bueno cuando se escriba el protocolo capaz que tener algún criterio establecido y que no quede a criterio del clínico en cuanto al cambio bajo cuerda, porque eso me quedó haciendo ruido, que en realidad no está bien estipulado y capaz que se podría ver por ese lado. Y después incluir en el protocolo la parte antes de la infección, que es la prevención. Por suerte nosotros no tenemos altas tasas de bacteriemias asociadas a catéteres en la unidad. Las 2 últimas que tuvimos fueron en el 2019 y los pacientes terminaron falleciendo, o sea que es un tema así muy importante. Comentaron que nosotros la semana que viene vamos a estar transmitiendo las pautas de prevención de la unidad, que en realidad ocupan 2 bloques. Una es la colocación del catéter y otra es el mantenimiento, y bueno, que lo vamos a ver la próxima semana. Nada más. Bueno, impecable, Lourdes. Bueno, si nadie más quiere participar, estamos ahí con el tiempo. Si no, entramos por el mismo link de nuevo. Sí, y después el 16 de enero. Bueno, gracias por participar a todos. Y bueno, estamos en contacto con y con otros temas de actualización. Algo va a surgir. Felicitaciones, muy bueno. Gracias, nos vemos. ¿Qué pasó? Chao.